Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Aires Wong, representando al pueblo Patrimonio Cultural de Arequipa. El día de hoy nos acompaña Roger Falcón, dueño de la picantería La Victoria, y nos estará contando un poco sobre los nuevos retos que asumió la picantería en ese contexto de pandemia y lo que se viene ahora. Hola Roger, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Queríamos preguntarte, primero empezar contándonos un poquito de la historia de la picantería. Sí, bueno, Victoria es una picantería bastante peculiar para estos momentos. Y bueno, Victoria en realidad es una picantería contemporánea, es una picantería de nuestros tiempos, ¿no? De hecho, yo le he fundado, Roger Falcón, pero tiene antecesores o antecedentes muy de base, muy fuertes, como la Avenida Characato y la Avenida de los Claustros. En ese sentido, lo que formamos nosotros aquí en Victoria ya no era solamente una picantería, sino que Victoria era un museo. También tenía y tiene una chichería por las tardes y por las noches. Y también tiene un área de investigación, que eso de hecho es muy interesante para las nuevas organizaciones de cara al futuro. Y en ese sentido, Victoria además está en el centro histórico. Tuvo un carácter muy interesante para poder rescatar y restituir las picanterías y sobre todo la gastronomía, esta gastronomía tan interesante que ha resultado ser la gastronomía arequipeña, esta gastronomía creativa ya por la UNESCO a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos aquí en el centro histórico es no solamente rescatar y revalorizar la gastronomía tradicional, sino incluso nosotros tenemos aquí en la picantería gastronomía y platos prehispánicos. Y también algunos platos del futuro que van a dar cara a lo nuevo que viene en términos de alimentación y de culinaria arequipeña. Entonces, La Victoria es una picantería más comprometida con la cultura, con Arequipa mismo. De hecho, es igual de comprometida, pero de ciertas maneras hemos ido encontrando ciertas profundidades, ciertos vacíos en los cuales nosotros podríamos participar para poder darle fuerza a varias aristas que quedaban vacías de ciertas maneras en el tema de estudio, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros aquí en Arequipa tenemos cerca de 700 platos revalorizados por el poeta Alonso Ruiz en su catálogo recetario arequipeño, pero de hecho nosotros de ciertas maneras en la búsqueda de la verdad y de poder encontrar cosas mucho más fuertes y potentes, incluso patrones de alimentaciones, nos fuimos ya sumergiendo no solamente en 1960, en 1700, sino empezamos a investigar qué es lo que había ocurrido antes de que llegue el español aquí a Arequipa o al Perú. Entonces, en ese sentido nos empezamos a sumergir en patrones de alimentación de hace 2000, 3000 años de historia y encontramos sorpresas muy interesantes que de hecho ya han desaparecido en momentos contemporáneos, pero nosotros lo empezamos a revalorizar y a tenerlos en la misma carta para que todo el arequipeño pueda comer esos alimentos que se han ido desapareciendo y que son muy interesantes e incluso para estos momentos de pandemia o de emergencia mundial sanitaria. Y dinos un poquito, cuéntanos cuáles son los retos que ha afrontado ahora la picantería, ¿no?, en esta pandemia. Sí, bueno, lo primero que hemos tenido que afrontar, de hecho, es no poder atender al público, ¿no? Una reducción de las ventas del público que tenemos local. Lo otro que más se agudizó, evidentemente, es en el tema de la bioseguridad, ¿no? De hecho, si nosotros tomamos en cuenta qué es lo que normalmente ocurría en bioseguridad y sanidad en un restaurante normal, eso ya era normal. Pero para nosotros aquí en Arequipa parece que ha sido un poco una novedad. Entonces hemos tenido que empezar a convivir y a estructurar todo el sistema gastronómico en una picantería y en un restaurante para poder convivir con estos patrones de bioseguridad, es decir, el distanciamiento, el tema de la limpieza constante cada 20, 10 minutos y de hecho el tema de trazabilidad también que tenemos, que es muy fuerte dentro de las picanterías y dentro de los restaurantes. Y el tercer esquema que hemos tenido que batir de ciertas maneras es empezar a entender realmente
qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y por lo tanto empezar a poder transformarnos o quizás a reinventarnos de ciertas maneras, pero finalmente muchas veces recaemos sobre la historia, ¿no? Sobre nuestros antecedentes y nuestros ancestros, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido que también generar unos nuevos productos, unas nuevas cartas, unos nuevos platos que van con este tiempo y que nos va a permitir tener sintonía y armonía con el sistema contemporáneo, ¿no? Y coméntanos un poquito cuáles son esos protocolos de seguridad, ¿no?, que ahorita la picantería está teniendo en consideración. Claro, aquí en Victoria, que estamos en el centro histórico, en el núcleo de la ciudad, hemos sido muy exhaustivos. A mí siempre me encantó ser muy estricto, muy riguroso en lo que hacemos, ¿no? De hecho, aquí en Victoria nosotros tenemos cerca de 8 puntos de bioseguridad. Tenemos 3 zonas altamente encapsuladas, ¿no? Y de ahí todo mi personal tiene evidentemente todos los procesos y los patrones que se deben cumplir. Y el indicador que cumplimos no es del 1, sino llegamos hasta el 1.5% de seguridad, ¿no? O sea, tenemos más seguridad de lo que normalmente se podría tener en un restaurante o en una picantería. Entonces, es por eso que nosotros abrimos al segundo o tercer mes. Lo abrimos muy rápido porque sí estaban muy validadas los patrones de seguridad que teníamos aquí en la picantería, ¿no? Entonces, de hecho, esta picantería también son espacios muy grandes, tiene techos, por la misma arquitectura arequipeña, muy altos, y eso también nos ayuda de ciertas maneras a poder paliar este sistema de seguridad, bioseguridad que tenemos aquí por el COVID, ¿no? Entonces, es eso. Nosotros aquí en la picantería fumigamos, sanitizamos cerca de unas 3 veces a 2 veces, dependiendo del aforo. Ahora nosotros estamos atendiendo al 30%, pero en nuestras 2 zonas de área libre, que tenemos un oratorio y una ramadita, ¿no? Entonces, próximamente también nos van a poder ver ocupando, digamos, esta segunda cuadra de San Francisco, que ha sido denominada como una zona peatonal, ¿no? Entonces, de ciertas maneras, con eso nos va a permitir seguir operando y mantenernos con vigencia a nivel gastronómico aquí en Arequipa y en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarte un poquito, ¿en qué consiste esto del delivery ecológico? Disculpa. Sí, claro. Bueno, recuerden que la picantería es un hecho natural, es un hecho social que se ha ido construyendo poco a poco y es muy interesante porque mantiene ciertos patrones de ecología, de salud, de bienestar social incluso, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, lo que nosotros hemos hecho es no solamente aperturar un delivery motorizado, de hecho no lo tenemos, hemos hecho un delivery vía bicicleta, entonces altamente saludable, y de hecho aquí en Victoria tenemos 4 bicicletas con las que los clientes pueden venir no solamente a comer, sino a darse un paseo por la ciudad, por el centro histórico, o quizás visitar otras picanterías, ¿no? Entonces, esa condición saludable también la estamos teniendo en los mismos alimentos, ¿no? Los alimentos que nosotros tenemos aquí en Victoria tienen quinoas, cañihuacos, papas nativas, y eso lo van a poder ver incluso en las mismas bebidas. Tenemos bebidas que son de hierbas naturales, ¿no? Y que, bueno, nosotros hemos empezado a hacer un encuentro entre un bar, ¿no? Un bar normal, tradicional, y las plantas aromáticas y medicinales que tenemos nosotros, y hemos creado un bar medicinal, ¿no? En donde van a poder festejar un poco, pero a la vez van a poder incorporar un poco de sanidad, ¿no? Y de salud a su cuerpo, ¿no? Claro. O sea, Finalmente, Roger, ¿cuáles son los nuevos proyectos para la Victoria? sí, bueno, nosotros aquí en Victoria vamos a seguir construyendo y preparando los platos más importantes que se ha elaborado en Arequipa a través de esta ingeniería social, esta ingeniería gastronómica desarrollada no solamente en estos últimos 500 años, desde la Fundación Española hasta la actualidad, sino que nosotros aquí tenemos 4 platos prehispánicos, súper interesantes, que sería muy bueno que los
puedan probar y vengan a descubrirlos, ¿no? Y también tenemos unos 3 a 4 platos que van a dar futuro, ¿no? Y vamos, con esos 3 platos vamos a visualizar qué es lo que viene de cara al futuro en la gastronomía arequipeña. En ese sentido, yo les invito a que puedan venir a Victoria a entender la gastronomía y la historia y estos patrones de alimentación singulares de Arequipa a través de 3.500 años de historia que están resumidas en nuestra carta. En ese sentido, esa carta y esos patrones de alimentación son muy interesantes y tienen sentido para estos momentos que necesitamos alta alimentación, una alimentación muy responsable, productos orgánicos y prácticamente kilómetro cero. Listo, muchísimas gracias, Roger. Ya escucharon, amigos, quedan cordialmente invitados a venir no solamente a degustar los deliciosos platos, sino, como dijo Roger, a entender la gastronomía de Arequipa. Muchísimas gracias. Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa, informando más de 100 años.